nos han comentado de que debido al horario, ¿no es cierto?, no podían conectarse porque estaban o trabajando con alguna actividad. Entonces vamos a grabar y a partir de mañana ya van a poder encontrar todo el webinar en el canal de YouTube de la Fundación Coaching, ¿sí? Eh, bueno, muy bien. Estamos con 45 participantes por ahora y siguen entrando gente de todas partes, de Resistencia, por supuesto, de Corrientes, Capital también, mucha gente de Corrientes, qué lindo, qué alegría que nos acompañen, de Misiones, mucha gente también. Y como siempre la idea es hablar de coaching, ¿no es cierto? Y fundamentalmente complementar, si se quiere, el webinar que estuvo tan lindo, que ofreció el martes pasado Héctor Dorazzi, profesor de la Fundación. Héctor le dio un enfoque a todo esto que es liderazgo desde la organización, desde las empresas, ¿no es cierto? Y hoy vamos a hablar del liderazgo, pero desde otro lugar, mirándolo de otra manera, que tiene que ver con ese liderazgo personal, ¿no es cierto? Por eso decía complementar, ha hablado Héctor el martes pasado de todo lo que es liderazgo organizacional, liderazgo de equipos, y hoy vamos a hacer fundamentalmente foco en lo que tiene que ver con liderazgo personal. Muy bien, son las 6:07, ¿qué les parece si empezamos? Cosa de no robarle mucho más tiempo, la gente sigue sumándose, mientras tanto. Bueno, si me permiten voy a poner a compartir pantalla, cosa de compartir con ustedes también estas filminas. A ver, un segundito. Muy bien, me presento así rápidamente, para quienes no me conocen sobre todo. Mi nombre es Mario Posancini, soy coach ontológico profesional, master coach, miembro de la Asociación Euroamericana de Profesionales de Ciencias Humanas y Sociales, que la sigla es AEAPRO. Hoy por hoy una de las principales asociaciones a nivel internacional que engloban, enmarcan toda la disciplina que hace coaching, ¿no? Bueno, director de la Fundación Coaching y director académico también de IICP, Instituto Internacional de Coaching Ontológico Profesional. Como les comentaba, estamos cumpliendo 10 años con la Fundación y una de las maneras de celebrarlo fue esta idea de compartir con ustedes estos webinars todos los martes a partir de las 18 horas durante el mes de julio y durante el mes de agosto. Y el 29 de agosto, sábado 29 de agosto, vamos a hacer 3 horas, el sábado de 9 a 12 horas, 3 horas de coaching, de charlas, de actividades, de comentarios, de dinámicas, 3 horas de coaching para todo aquel. Lógicamente, no hace falta que quien quiera estar las 3 horas, bienvenido, pero si no, durante esas 3 horas pueden entrar el tiempo que puedan y van a ver cosas muy lindas de coaching que estamos preparando. Bueno, tengo un posgrado en bioneuroemoción, que lo hice con Enrique Corbera, y un diplomado también en bioneuroemoción en la Universidad de Torreón de México. Ahora sí, muy bien. Esta primera parte de la presentación por ahí es la que menos me gusta a mí. Pero como yo siempre digo, cuando yo estoy del otro lado, ¿no es cierto?, y asisto a una charla, alguna conferencia, algún taller, siempre me gusta saber quién es la persona que está al frente de esa charla, de ese taller, o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, aunque no sea muy de mi agrado, cumplo con esta formalidad de presentarme, insisto, sobre todo para aquellos que entran por primera vez y no me conocen. Bueno, coaching y liderazgo personal, ese es el tema que vamos a abordar hoy. Vamos a ver cuál es la relación que existe entre el coaching y esto que denominamos liderazgo personal y cuál es el enfoque que el coaching le da a este liderazgo personal. Cuando hablamos de coaching, estamos hablando de una disciplina de crecimiento personal, de desarrollo personal, una disciplina incluso
transformacional, porque a medida que vamos incorporando todas las distinciones que nos ofrece el coaching, todas las herramientas que nos ofrece el coaching, sin duda alguna, a partir de que aplicamos en nuestra vida esas herramientas, esas distinciones, se produce este proceso de transformación en nosotros como personas, ¿no? También el coaching, más allá de estar considerada una de las principales disciplinas de crecimiento personal y todo esto que les decía, también una de las fortalezas que tiene el coaching es que está considerada como la disciplina de liderazgo por excelencia en el mundo entero, ¿sí? Con algunas particularidades. El coaching nos dice que ese liderazgo tiene que comenzar por nosotros mismos, ¿no es cierto? Por eso yo hoy les decía, es una disciplina transformacional a medida que aplicamos, que llevamos a la acción, que ponemos en práctica todas las herramientas, todas las distinciones que nos ofrece el coaching, esta disciplina verdaderamente empieza a transformarnos a nosotros y a nuestra vida, ¿no? Entonces, una de las relaciones que existe es que el coaching habla muchísimo sobre todo lo que es liderazgo, insisto, está considerada la disciplina de liderazgo por excelencia en el mundo, pero a partir de esta base que de ese liderazgo tiene que comenzar por nosotros mismos. El liderazgo debe comenzar por nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que no solo es cuestión de estudiar coaching, de profundizar en todas las cosas que nos propone el coaching, sino que también, y algo fundamental, es aplicar a nuestras vidas todo lo que el coaching nos brinda, ¿no es cierto? Es más, hablamos de una disciplina transformacional cuando nos referimos a coaching, pero a partir de que aplicamos estas cosas, porque si no yo puedo tener el conocimiento, ¿verdad? Todas las distinciones perfectamente claras, pero si no lo aplico en mi vida, no voy a estar transformando nada, ¿no es cierto? Es digamos, esto de llevar a la acción estos conocimientos, estas herramientas, ponerlas en práctica, lo que va a hacer que el coaching empiece a ejercer ese efecto de transformación en nosotros y en nuestra vida. ¿Qué es un líder? Porque les hablé bastante de coaching y estamos viendo un poquito la relación que existe entre coaching y liderazgo. ¿Qué es un líder? Bueno, fundamentalmente todas las definiciones de líder y de liderazgo que existen están relacionadas a un liderazgo sobre personas, a un liderazgo de equipos, si se quiere, ¿no es cierto? Pero no tanto a un liderazgo personal. Entonces vamos a ver un poquito la diferencia que hay, porque hoy el tema específico es coaching y liderazgo personal. Un líder, si tomamos una definición así un poco general, digamos, de lo que es una definición general de lo que es un líder, podríamos decir que es una persona que actúa como guía de otras personas, ¿no es cierto? Ahora bien, el tema es el siguiente. Nadie puede guiar a otro, decimos desde el coaching, a un lugar donde nunca fue. Es decir, esto tiene relación con esto que también les decía, es fundamental para el coaching la acción, es decir, poner en acción, llevar a la práctica en nuestro día a día todas las distinciones, todas las herramientas que nos da esta disciplina, ¿no es cierto? Nadie puede guiar a otro, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de guiar a otros, nadie puede guiar a otro a un lugar donde nunca fue. Antes de continuar, estoy leyendo varios mensajes que piden por favor que apaguen sus micrófonos. Entonces, les pido ese favor porque entonces de esa manera podemos escucharnos mejor. Muy bien. Entonces, Mario. Sí. Perdón, por favor. Ahí vos tenés abajo, dice participante 59. ¿Lo ves? Abajo de todo dice participantes, ahora dice 60. Ajá, que es la cantidad de participantes. O arriba lo podés llegar a tener. Sí, sabes que como estoy compartiendo pantalla, acá, participantes. Apretá ese y ahí te
Ahí está. Gracias, Héctor. Ya, es más, hasta vos te silencié, mira. Gracias, Héctor, muy amable. Bueno, entonces les decía, esto de que nadie puede guiar a otro lugar donde nunca fue, hace referencia a esto de que si yo no he aplicado, si yo no tuve esa experiencia de aplicar en mi vida todas estas herramientas, ¿con qué autoridad puedo yo guiar a otra persona? ¿Cómo puedo yo liderar a otro? ¿Con qué autoridad, insisto, puedo pretender liderar a otro si no sé liderar mi vida? ¿No es cierto? Y voy a aprender a liderar mi vida a partir que aplico todas estas distinciones, todas estas herramientas de las cuales no nos habla el coaching. Dice, si no estamos capacitados para liderar nuestra propia vida, no estamos habilitados para liderar a nadie. Entonces, este es un concepto fundamental, una mirada fundamental, una propuesta fundamental que nos invita el coaching, ¿no es cierto?, a tener muy en cuenta. No solo es importante incorporar el conocimiento, tener las distinciones claras, los conceptos claros, sino aplicar, llevar a la acción, poner en práctica todas estas cosas. ¿Qué significa? Vamos a utilizar el chat. Vamos a utilizar el chat por ahora. Por ejemplo, a ver, quien quiera contestar esta preguntita. ¿Qué significa para ustedes liderar nuestra vida? Desde el sentido común, desde, a ver, ¿qué les parece que puede querer decirnos el coaching? El coaching, cuando habla de liderar nuestra vida, ¿a qué hace referencia? ¿Qué les parece? A ver, estamos ya a hacernos cargo de nuestra vida, dice Aníbal, excelente, Alejandra, ganar, ganar, tener propósito, mira qué lindo. Ser responsable de nuestras acciones, excelente. Noelia Gutiérrez dice ser. Saber cómo enfrentar las situaciones, excelente. Tener el control de nuestra vida, gestionar nuestras emociones, exactamente, tomar el control objetivo, saber qué queremos y dónde queremos llegar, estar presente en nuestra vida, excelente, Javier. Maricel nos dice mantener un equilibrio apropiado, tal cual, ese equilibrio del cual siempre nos está hablando y proponiendo el coaching, plantearnos objetivos, trabajar para lograrlo, ser protagonista, excelente, ser yo misma, muy bien, porque a veces como que estamos con un montón de mandatos a cuesta, con una mochila que venimos heredando de otra gente y no terminamos de ser nosotros mismos, ¿no? Vivir de acuerdo a objetivos, a metas, muy bien, excelente, me encantó, porque por ahí pasa, por todo esto que dijeron, pasa este liderazgo personal, esto de aprender a liderar nuestra vida. Seguramente les habrá pasado, alguien decía esto de aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? Seguramente les habrá pasado que ante, por ejemplo, una emoción fuerte, una emoción de enojo, de bronca, que quién no la vivió, quién no se enojó, quién no tuvo una rabieta de esa fuerte en algún momento de su vida, ¿no es cierto? Y cuando estamos con una emoción así tan fuerte, a veces decimos algo o hacemos algo que después cuando pasó la emoción, cuando pasó ese enojo, decimos, uy, ¿para qué dije lo que dije? ¿O para qué hice tal cosa? ¿No? Entonces es ahí donde nos preguntamos, ¿quién lideró a quién? ¿Nosotros a la emoción o la emoción a nosotros? ¿Verdad? Sin duda alguna, la emoción nos pasó por encima, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos reaccionando es precisamente cuando ese impulso, ¿verdad?, que implica esta emoción tan fuerte en nosotros, nos pasa por encima y no atinamos a regular, a gestionar esa emoción, ¿verdad? Entonces, y este liderazgo personal pasa por ahí, por ser nosotros, pero no solo nuestras emociones. Por ahí nuestras emociones son, digamos, la parte más visible porque es la que manifestamos, la que expresamos, la que se hace ver, pero no solo las emociones. Nuestros pensamientos, por ejemplo, nuestra conversación interna, eso que me estoy diciendo todo el tiempo, nuestras creencias, ¿no es cierto? Muchas veces todo esto nos maneja a nosotros
y no somos nosotros quienes verdaderamente lideramos nuestros pensamientos, nuestra conversación interna, la calidad que tienen, qué me estoy diciendo en esa conversación, cuáles son esos pensamientos que se vienen en forma automática, la gran mayoría, y que la gran mayoría, muchas veces la gran mayoría de estos pensamientos, no me están sirviendo, no me están ayudando, porque en vez de abrirme puertas, me las cierran, porque en vez de motivarme, resulta que me quitan ganas, o me generan miedo, o me sacan entusiasmo. Entonces, liderar yo mi vida empieza por ahí, por tomar el control, por tomar las riendas de todo esto que les estoy hablando, ¿no es cierto? Desde ser yo el que elijo mis pensamientos, elijo qué quiero pensar y qué no quiero pensar, elijo mis creencias, elijo mis emociones, ¿verdad? El coaching nos da todas las herramientas necesarias para poder trabajar en todas estas cuestiones. Cuando hablamos de liderazgo personal, hablamos de esto, de liderar todo lo que tiene que ver conmigo como persona, ¿sí? Conmigo como ser humano. No, cuando hablamos de liderazgo personal, no nos estamos refiriendo a guiar a otros, sino poder guiar yo mi propia vida, ¿sí? ¿Y de qué manera voy a guiar mi vida? Justamente interviniendo en mi conversación interna, interviniendo en eso que me estoy diciendo, interviniendo en mis emociones, para que no sean todas estas cosas las que me llevan por la vida y poder ser yo quien tengo las riendas sobre todo esto, ¿no es cierto? Entonces, hay ejercicios, hay técnicas que nos permiten intervenir en estas cuestiones y hoy vamos a hablar de algunas por lo menos de ellas, ¿no? Algunas que considero yo son tal vez muy, muy significativas, muy importantes para ponerlas en práctica. Pero siempre reitero eso, ¿no? El hecho de que no basta tener el concepto, no basta tener la herramienta, sino ver la posibilidad de ponerlo en práctica en el día a día. Miren lo que decía hablando de liderazgo personal, Deepak Chopra, dice, cuando tu poder como líder se sustenta en dar confianza, estabilidad y esperanza a las personas, ha pasado de ser un liderazgo personal a un liderazgo transpersonal, ¿no es cierto? Cuando yo, toda mi actividad, todo lo que hago está relacionado a esto que decía Chopra, dar confianza, motivar, estabilizar anímicamente, dar esperanza a otras personas, estoy hablando de un liderazgo transpersonal. Cuando hablamos de liderazgo personal, que es el tema que nos convoca hoy, estoy hablando de liderar mi propia persona, mi propio ser, ¿sí? Muy bien. Entonces, teniendo como base esto, porque esto nos clarifica el lugar desde donde vamos a acceder a este liderazgo desde el coaching, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con liderar un equipo de trabajo, con liderar a otras personas, lo ha desarrollado magníficamente Héctor Dorazzi el martes pasado. Entonces, muy rápido, mi hija, la va un segundito. 40 segundos. Ya vi que entraste y saliste. Ya no es más un lavado común. Un segundo que quiero, a ver, No, mi hija, entraste y saliste. Vos ves que yo tardo. Ahí estamos. Nuevamente vamos a silenciar un poquito y continuamos. Muy bien. Ahora sí. Entonces, tenemos claro, creo que ya a esta altura, por dónde pasa este liderazgo personal. Quiero ir a las herramientas, ¿no es cierto? Porque a mí me gusta la practicidad. Miren, un poquito de teoría está bien porque muchas veces hace falta tener un concepto más o menos claro para poder aplicar estas herramientas. Si yo no tengo claridad en el concepto, no sé bien cómo aplicar o qué es lo que voy a aplicar. Entonces, un poquito de teoría, pero luego, a ver, ¿cómo aplico o qué herramientas utilizo para justamente poder trabajar todas estas cuestiones que estamos hablando? Fíjense esto, es decir, los factores externos nos influyen a nosotros, pero no inducen a la acción. Uno elige qué hacer como respuesta a la situación que percibe. Lo voy a tratar de clarificar a este párrafo. Si los factores externos, es decir, todo aquello que viene de afuera, ¿no es cierto?, nos afectan, claro que sí.
¿no es cierto? Vamos a suponer que una persona me habla mal, me está levantando el tono de la voz, me dice algo casi agresivo. Eso es un factor externo, algo que llega de afuera, ¿no es cierto? Y que sin duda genera en mí una emoción, ¿verdad? No nos gusta que nos traten mal, que nos hablen mal, que nos griten o cosas por el estilo, ¿verdad? Dice, ¿influyen? Por supuesto. ¿Nos afectan? Claro que sí, pero no inducen a la acción. Uno elige qué hacer, y fíjense esta palabrita que vamos a ver a cada rato, uno elige, porque la elección es la gran herramienta que hacer como respuesta a esa situación. Entonces, yo podré reaccionar porque me enojó lo que me dijo y reacciono a eso y le contesto en el mismo tono o más agresivo, tal vez. Estoy reaccionando, ¿no es cierto?, a esa situación, a ese factor externo, o tengo la posibilidad, miren, siempre, entre ese factor externo que me genera un estímulo, que me llega, que me afecta, por supuesto que sí, entre ese factor externo y cómo yo quiero responder a ese factor externo, siempre hay un espacio donde yo puedo elegir de qué manera responder. En ese elegir de qué manera responder, yo estoy liderando mi actitud, mi conducta, mi forma de ser en el mundo, decimos nosotros, ¿no es cierto? Mi forma de ser, quién quiero ser yo ante esta situación. Pero muchas veces no nos tomamos ese minutito, ese segundo, en ese espacio que existe siempre entre ese factor externo que me afecta, indudablemente, y cómo quiero yo responder a eso. A esto llamamos acción-reacción, ¿verdad? Me dice tal cosa que me enoja y yo reacciono a eso, ¿verdad? Una reacción es un impulso, es algo, justamente por eso la emoción de enojo, por ejemplo, tiene como reacción, por lo general, este impulso, ¿verdad? Que nos lleva a hacer cosas que a veces después incluso podemos arrepentirnos. Esta conciencia y capacidad de elección, otra vez la palabra elección, yo les decía, elegir es nuestra gran herramienta, nosotros elegimos desde qué quiero pensar. Desde mis creencias, yo las elijo. Algo particular que pasa con todas las creencias. La gran mayoría, pero la gran mayoría de nuestras creencias no nos pertenecen, las heredamos. Las heredamos, ¿no es cierto? Porque yo me crié ya escuchando que en mi casa siempre se decía tal cosa y en algún momento yo la hice mía, la incorporé sin siquiera darme cuenta. Por eso digo, hablamos de heredar una creencia, ¿no es cierto? Sea en nuestra crianza, en nuestra cultura, en nuestro entorno, en la sociedad donde vivimos, se manejan ciertos juicios, ciertas creencias, que como nos criamos ahí, en algún momento de nuestra vida las hacemos parte de nosotros, pero en verdad muchas de esas creencias no nos pertenecen. No tenemos, digamos, plena conciencia de que andamos con un bagaje de creencia a cuestas que simplemente la hicimos nuestra, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a esto de que entre el factor externo y cómo yo quiero responder a eso, siempre tengo la posibilidad de elegir, siempre tengo la posibilidad de elegir qué pensamiento lo tomo y a cuál lo descarto, qué creencia la tomo y a cuál la descarto o la transformo, ¿no es cierto? Entonces, esta conciencia y capacidad de elección, porque es tomar conciencia de que tengo la posibilidad de elegir cómo quiero yo responder a ese estímulo. Porque, ¿qué pasa? Solemos incluso justificar nuestro accionar, justificar nuestra actitud, ¿no es cierto? Por ejemplo, y claro, ¿cómo querés que no le conteste así si él me dice tal cosa? ¿No es cierto? Justificamos nuestro accionar y muchas veces esa justificación no es más que una trampa para nosotros mismos. Una trampa que no nos permite mejorar, que no nos permite crecer, ¿verdad? Porque estoy justificando un accionar, una actitud. Entonces, en vez de justificar, hacernos responsables y saber que a pesar, porque esa conducta, sigamos con este ejemplo que yo les ponía, supongo que una persona me habla mal, me levanta el tono de voz, me dice cosas casi agresivas, ¿no es cierto? Lógicamente, eso le pertenece a él.
¿Cómo quiero responder yo a eso? Eso me pertenece a mí. Eso es liderar yo mi propia vida, ¿sí? Entonces, esta conciencia y capacidad de elección, saber que tenemos esta posibilidad de elegir, fíjense, es la esencia de la responsabilidad, la dignidad y la libertad del ser humano. Siempre que tenemos la posibilidad de elegir, estamos ejerciendo nuestra libertad. Nuestra libertad, tenemos la libertad de elegir esto o lo otro. Por eso, en el primer párrafo de arriba, decía, si bien es cierto, esos factores externos nos influyen, nos afectan, no inducen a la acción. Nosotros siempre podemos elegir de qué manera queremos responder a eso. Entre el estímulo, eso que acontece, ¿no es cierto?, y la reacción, hay un espacio. En ese espacio yace nuestra libertad y el poder de elegir nuestras propuestas. Un segundito que nuevamente vamos a poner en silencio, cosa de... ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, estábamos, perdón, en el proceso, decía, de darnos cuenta, uno considera la situación con respecto a qué, con respecto a nuestros objetivos, nuestros valores, y vamos a tomar una decisión de cómo queremos responder a eso. Miren, esta es una de las herramientas que nos propone el coaching, pero me parece de un gran valor y solo requiere estar atento y tomar conciencia, como dice el texto, de que somos nosotros quienes podemos elegir la forma en que queremos responder, la forma en que queremos actuar, la forma en que queremos manejarnos en la vida, en definitiva, ¿no es cierto? Y que esa forma va a estar, digamos, acorde o en coherencia con nuestros objetivos y nuestros valores en la vida, ¿no es cierto? Porque si alguien, sigamos con este ejemplito de que alguien me habla mal, me levanta el tono de voz y yo me siento agredido, ¿no es cierto? Y si yo entro en la misma y le contesto de la misma manera, le respondo también levantando la voz y diciendo cosas poco amables, tal vez estoy, digamos, yendo en contra de mis propios valores, y lo más probable es que después, cuando pase el enojo, cuando pase la bronca, cuando pase esa emoción tan fuerte, no me sienta del todo bien, ¿no es cierto? Insisto, liderar nuestra vida pasa por esta posibilidad. Miren, recién me estoy dando cuenta. Hoy justamente subí un videito a mi Instagram respondiendo una pregunta que me hacían, que me preguntaban, Mario, dice, ¿cómo puedo frenar mis pensamientos negativos? Esto una pregunta que recibía. Y entonces, como es una pregunta muy común, muy corriente, dije, lo voy a responder. Porque, ¿qué pasa? Frenar esos pensamientos es casi imposible, no es el camino correcto, ¿no es cierto? Nuestro organismo, nuestra biología, tiene distintos sistemas que cumplen funciones que se llaman funciones biológicas, en las cuales nosotros no tenemos injerencia, no podemos intervenir. Por ejemplo, sistema digestivo. Nuestra digestión funciona sola sin que nosotros podamos, no puedo comer algo y decir, bueno, pero voy a hacer la digestión en un rato. No, eso funciona solito. Nuestro sistema circulatorio funciona solo, ¿no es cierto? Y así, por ejemplo, como la función biológica del corazón es bombear sangre todo el tiempo, la función biológica de la mente es largar pensamientos todo el tiempo. Si la mente está viva, esa es su función biológica. No tenemos injerencia en eso. Yo no puedo frenar una función biológica. Yo no puedo frenar los latidos del corazón, ¿no es cierto? Entonces, la herramienta que tenemos es la elección. ¿A qué pensamiento lo tomo porque me gusta, porque me motiva, porque me genera emociones que están buenas? ¿Y a qué pensamiento lo descarto? No lo elijo, ¿no es cierto? Esa la elección, el elegir. Pero tenemos que ser conscientes de que tenemos esta posibilidad de elegir, ¿verdad? Para ponerla en práctica. Por eso dice, en el proceso de darnos cuenta
de tomar conciencia de que tenemos esa posibilidad de elegir, uno considera esa situación con respecto a sus objetivos y sus valores, y a partir de esa evaluación uno elegirá cómo quiere responder, cómo se va a comportar ante esa situación. Reitero, cuidado con nuestras excusas, cuidado con nuestras justificaciones. ¿Cómo querés que no le responda así si él me dice tal cosa? Porque esa justificación, estamos justificando nuestras actitudes, nuestro accionar, ¿no es cierto? ¿Por qué hacemos tal cosa? O ¿por qué no hacemos tal cosa? Tendemos a justificar, e insisto, ahí caemos en nuestra propia trampa que no nos va a permitir corregir un comportamiento no deseado. Muy bien, entonces ya estamos teniendo acá herramientas para empezar a liderar nuestra vida. Mañana cuando salgan a manejar por la ciudad, es un momento espectacular para poner en práctica esto de cómo quieren reaccionar a ese que se cruzó, al otro que dobló, en fin, cómo queremos reaccionar a esas cosas. Bueno, muy bien. Yo suelo definir a la reacción, una reacción es una acción sin diseño. Es decir, cuando ese factor externo me genera una emoción tan fuerte que me lleva a ese impulso y reacciono a eso, no lo pienso, no lo diseño. Por eso hablo de una reacción como una acción sin diseño, porque es algo que se ejecuta a partir de un impulso sin pensarlo, ¿no es cierto? Sin diseñarlo. Y lógicamente después terminamos como la imagen, está agarrándonos la cabeza por lo que hicimos, por lo que dijimos, o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, pasando un poquito en limpio, resumiendo un poquito, la gran herramienta que tenemos es la posibilidad de elegir. Todo el tiempo estamos eligiendo desde qué quiero pensar y qué no quiero pensar, con qué emoción me quiero manejar, qué emociones quiero que predominen en los distintos ámbitos de mi vida y cuáles no, ¿no es cierto? ¿Con qué creencias me quiero manejar en la vida y con cuáles no? Todo el tiempo estamos eligiendo. Muy bien. Entonces, esta palabrita de elegir, ténganla en cuenta, es tomar conciencia de que este liderazgo personal pasa por la posibilidad de elegir que tenemos nosotros mismos sobre todas estas cosas en nuestra vida, para que no sean todas estas cosas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias, las que nos llevan por la vida y ser nosotros los que elegimos para dónde llevamos estas cosas, ¿sí? Esa, insisto, es una de las grandes herramientas. Luego esto de saber que los factores externos, todo aquello que viene de afuera, nos afecta, nos influye, claro que sí, nadie lo niega, pero que entre ese factor externo y cómo yo quiero responder a eso, hay un espacio donde yo justamente elijo la manera en que quiero responder. Y eso lo terminamos de ver. Muy bien, vamos a ver ahora, como para ir ya un poco cerrando, algunos atributos que hacen a este liderazgo personal. Primero que nada, autoconocimiento, ¿no es cierto? Si yo no tengo un conocimiento verdad, y ojo que a veces pensamos que nos conocemos, pero cuando empezamos a observarnos, a mirarnos cómo reaccionamos, cómo hablamos, cuáles son las emociones que nos están manejando nosotros, resulta ser que no tenemos muy claros en muchos aspectos cómo somos, ¿no es cierto? Entonces, este autoconocimiento me va a permitir identificar aquellas cosas en las que yo quiero trabajar, quiero modificarlas, quiero mejorar, quiero crecer en esas cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo yo voy a poder corregir algo en mí si ni siquiera soy consciente de que eso me está manejando a mí, por ejemplo? Entonces, identificar estas cosas pasa por este autoconocimiento, ¿no es cierto? Objetividad, humildad y entereza. ¿Por qué? Porque lógicamente que esa observación que yo hago sobre mí mismo para poder identificar qué cosas me sirven y cuáles no, tiene que estar basado en una objetividad. Porque si yo me estoy justificando todo el tiempo por qué hice o por qué no hice tal cosa, por qué actué de esta manera y no de otra, ¿no es cierto? Y no soy objetivo en esa mirada, digamos, sin duda no va a servir de mucho. Y lógicamente
para poder tener esa mirada objetiva, necesitamos tener esta humildad y entereza. ¿Mm? Constancia y voluntad. Y yo les puedo asegurar que este también es otro punto fundamental, porque a veces empezamos a hacer este trabajito de crecimiento personal, de mejorarnos, ¿no es cierto?, de autoconocernos, objetivos. Comenzamos. Pero claro, cuando uno empieza a movilizar dentro de uno todo esto, empiezan a aparecer también nuestras resistencias al cambio, ¿verdad? Y esas resistencias se hacen notar, son fuertes y muchas veces atentan contra nuestra voluntad con esa constancia de seguir trabajando en nosotros. Entonces, saber que cuando empiezan a movilizarse esas resistencias en mí, ese es un buen dato, estoy yendo por buen camino, por algo se están movilizando esas resistencias, ¿no es cierto? Entonces, en vez de tirarme para atrás, al contrario, me tienen que alentar y fortalecer entonces esa constancia y voluntad de seguir aprendiendo, de seguir mejorando, de seguir creciendo. ¿Mm? Protagonismo y capacidad de elección. Protagonismo, ser yo el que realmente conduce todas estas cuestiones y no ser víctima de mis emociones, no ser víctima de las circunstancias, no ser víctima, ¿cómo querés que no tenga esta cara con el jefe que tengo? No, no podemos ser víctimas, mi jefe tendrá, pero su cara le pertenece a él y la mía me pertenece a mí. Entonces yo asumo ese protagonismo y esa capacidad de elegir, a pesar del jefe que tengo, con qué emoción quiero andar yo por la vida, con qué estado de ánimo, con qué actitud. ¿Mm? Protagonismo y capacidad de elección. Miren, son realmente puntos fundamentales y que, insisto, lo trabajamos en profundidad en todo lo que es coaching. Y resiliencia. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es la resiliencia? Es la capacidad que tenemos de salir fortalecidos de una situación dificultosa, de un contratiempo, de algún problema serio que tenemos en la vida, ¿no es cierto? Es esa capacidad que tenemos los seres humanos de salir fortalecidos de eso, siempre a partir de un aprendizaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo este aprendizaje no es lineal, no es que todos los días vamos cada vez mejor y cada vez... No, 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 no. De repente nos va a pasar que andamos un par de días bien y nos caemos y metimos la pata y otra vez reaccionamos y contestamos mal. Bueno, es esto, ¿no es cierto?, de tener esa resiliencia, de poder levantarnos y que esta caída nos sirva como aprendizaje para seguir mejorando, pero no abandonar estas cuestiones, ¿no es cierto? Y por último, y algo para mí fundamental, algo que le da sentido al coaching y que lo mencionaba al principio, la acción. Por eso se recuerda que aprender, saber de todas estas cosas, realmente nos abre la mente, pero no mueve nuestras extremidades, ¿no es cierto? Es tiempo de poner en acción, de aplicar todas estas cosas, porque si no yo puedo tener el conocimiento de todo esto que estuvimos hablando, de lo que es un liderazgo personal, por dónde pasa, pero resulta que en mi vida sigo haciendo lo mismo de siempre. Entonces, difícilmente los cambios puedan notarse, ¿no es cierto? El primer paso tal vez no nos lleva a donde queremos ir, pero nos saca de donde estábamos. Entonces, eso tiene que ver con eso que veíamos de tener esta constancia, esta voluntad de continuar, de no decaer. Muy bien. Tengamos en cuenta también que tanto la acción como la inacción tienen consecuencias, ¿sí? Y desde el coaching siempre alentamos a la acción. Muy bien. Quiero cerrar, despedirme, ir cerrando esta charla, porque tampoco quiero abusar del tiempo de ustedes, con una frase que también subí a mi Instagram, y que tiene que ver con esta palabrita fundamental que es la elección. Dice, cuando entendí que la paz está en mí y la guerra también, la felicidad está en mí y la tristeza también, la queja está en mí y el agradecer también, entonces elegí. Insisto, recuerden que esta es una de las grandes herramientas que tenemos a mano, la posibilidad de elegir qué queremos pensar, qué no queremos pensar, qué emociones queremos que predominen en nuestra vida. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir estas cosas.
salgan de sus excusas, salgan de sus justificaciones, ¿cómo no voy a estar así con esta situación? A ver, mi actitud no depende de lo que pasa, eso depende de mí, ¿no es cierto? Entonces esos factores externos, insisto, es nada más yo preguntarme cómo quiero responder a esto que está pasando. ¿Quién quiero ser yo ante esta situación? ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias por haberme y habernos acompañado en este webinar que espero les haya... Mire, la intención de cada webinar de la Fundación es justamente en poquito tiempo tratar de dejarles herramientas, tratar de dejarles cosas que a ustedes les pueda servir para que lo apliquen de inmediato en su vida. El momento es ahora, ya mismo pueden empezar a aplicar todas estas cosas que vimos. Entonces, ahora sí, me gustaría tomarnos los últimos minutitos como para responder alguna pregunta, alguna inquietud, lo que ustedes quieran, con muchísimo gusto, porque seguramente cada pregunta va a servir para enriquecer aún más todo esto que estamos conversando y que tiene que ver con este liderazgo personal. Pero mientras tanto, mientras ustedes van preparando algunas preguntitas, tienen dos opciones: o lo escriben en el chat o habilitan su micrófono y lo hacen. Pero antes de empezar a responder, la invitación para el próximo webinar, martes 28, como siempre, a partir de las 18 horas, nuestro próximo webinar va a estar a cargo de Silvia Campos, coach ontológico profesional de la Fundación Coaching también. Y fíjense el tema, yo le decía un tema que me encantó. ¿Y ahora qué hago? Después de todo esto que está pasando, ¿y ahora qué hago? Herramientas para salir de la crisis. ¡Wow! Me encantó el tema, porque la idea es poder brindarles a toda esta gente que nos sigue justamente herramientas para que ustedes puedan aplicar de inmediato en su vida. Así que la invitación para el próximo martes 28, no se lo pierdan, porque sé que va a estar fabuloso. La exposición de Silvia Campos. ¿Y ahora qué hago? Herramientas para salir de la crisis. Fabuloso, me encantó. Entonces, hecha la invitación, ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla, cosa de poder verlos un poco mejor. Y, a ver, Héctor, ¿pudiste ver algunas preguntas, algo? Porque yo, Mirá, claro, estaba atento, pero no vi hoy mucho. cuando comenzaste, algunas personas, Andrea, por ejemplo, puso autoobservación, Alejandra, ganar, ganar. Pero acá tengo la primera Excelente. pregunta que me parece interesante. Dice, ante una situación en la que tengo que elegir y estoy siendo dominada por aspectos biológicos, ira, por ejemplo, ¿qué recursos o herramientas me propones para llegar a un estado en la que pueda elegir sin reaccionar automáticamente? Adriana Herrera. Adriana Herrera, muy bien, con mucho gusto. Me decís que, a ver, por lo que entendí, ¿no? Entendí que ante una situación que te genera ira, ¿qué recursos podés utilizar para no dejarte dominar por esa ira? Bueno, dos cositas. Primero, saber tener esta seguridad de que una emoción, la ira, por ejemplo, es una emoción muy fuerte, una emoción, cualquiera, de la más pequeña a la más fuerte, una emoción no nace sola. Siempre hay algo que dispara una emoción. Por lo general, eso que dispara la emoción tiene que ver con un pensamiento, tiene que ver con algo que me estoy diciendo. Eso que yo me estoy diciendo de lo que está pasando, de la situación en sí, de una persona o de lo que sea, eso que está pasando por mi mente es lo que dispara esa emoción de ira, de enojo, de bronca o cualquier emoción, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es revisar esa conversación interna. ¿Qué te estás diciendo? Porque, insisto, la emoción no nace sola, no nace de la nada, siempre, absolutamente siempre, a toda emoción le antecede algo, un evento, decimos nosotros, que dispara esa emoción. Ese evento, por lo general, es algo que pasa por nuestra mente, es algo que me estoy diciendo. Entonces, es revisar qué te estás diciendo, qué te genera esa ira. Si vos modificás eso que te estás diciendo, si vos empezás a tratar de cambiar esa conversación interna, ese pensamiento, esa percepción que estás haciendo
de eso que está pasando, de una persona, de lo que sea, ¿no es cierto? Inmediatamente vas a estar interviniendo en tu emoción, ¿sí? Espero haber sido claro, y si no, veo que Aníbal levanta su mano allí, con mucho gusto, Aníbal. Sí, hola Mario, buenas tardes a todos. Es muy importante también, desde mi punto de vista, por ahí Sí. también reconocer desde el cuerpo la emoción, porque muchas veces no nos damos cuenta y el cuerpo nos ayuda a saber, a distinguir Totalmente. cuándo estamos enojados. Y eso lo aprendimos en coaching, Mario. Al menos yo, me quedó muy claro la corporalidad, la emoción y el pensamiento. Entonces, desde el cuerpo reconocer esa emoción que me está causando esa ira y poder desde los pensamientos apaciguarla, digamos, y poder, digamos, estar en tener esa capacidad para elegir cómo responder y no cómo reaccionar, que era la diferencia, ¿verdad? Creo que también conocernos, como vos decías, desde nuestra corporalidad ayuda muchísimo. Y Totalmente. preguntarnos si eso que realmente está pasando es tan grave, es tan fuerte para enojarnos, porque recordamos que la ira anteriormente en nuestros ancestros estaba relacionado con algo muy, muy negativo, muy feo, ¿no? Por ejemplo, invadir un territorio, en aquellos los hombres de la prehistoria, y hoy por hoy, o sea, la emoción quedó, digamos, plasmada, pero por ahí hay cosas que ya no son tan importantes para que reaccionemos digamos, con esa carga emotiva tan fuerte. No sé si me explico. Totalmente. Así que sí, la corporalidad y el pensar en ese momento, respirar, como yo siempre por ahí es lo que me sirve a mí, respirar y preguntarme, ¿es tan malo esto para que yo me sienta así? Porque hay que, digamos, gestionar esas emociones para poder pensar y no reaccionar, sino responder. Y muchas veces nuestra respuesta, si nos dejamos llevar por esa ira, después nos va a amargar todavía mucho más. O sea, son más feos por ahí los efectos de una ira como la emoción, por ejemplo, porque después me arrepiento, ¿no es cierto? Dije, ¿para qué dije esto? ¿Para qué hice tal cosa? Lo que sea, ¿verdad? Entonces, qué bueno este aporte de Aníbal, porque miren, nuestro cuerpo es el espejo donde se manifiestan todas las emociones. Nuestro cuerpo es el espejo. Es allí donde se manifiestan. Entonces, cuando hablamos de ira, estamos hablando de una emoción tan fuerte que yo ya empiezo a sentir como mi cuerpo se empieza a manifestar esta emoción, ¿no es cierto? Y mis latidos del corazón se aceleran, mis manos empiezan a transpirar o cosas por el estilo. Entonces, ese ya es una luz roja que se tiene que prender, ¿no es cierto? Se llama la atención de mi corporalidad para decir, guarda, porque estoy a punto de explotar. Entonces, es ahí donde respiro y tomo esos segundos que son fundamentales para ver cómo quiero yo actuar, cómo quiero responder ante esa situación. Bueno, esperamos haber podido responder esa pregunta. Qué excelente pregunta. Daniel, Dani Maciel, Sí, levantó la mano. Sí, Dani. buenas tardes a todos nuevamente. Antes que nada, agradecer el webinar, Mario, la verdad que estuvo muy bueno para mí y creo que para todo el grupo. Y siempre se cierra lo que es coaching con qué aprendizaje te llevaste o qué aprendizaje te lleva de esto. Y si yo tengo que destacar uno hoy es esto de la herramienta del poder elegir, del tomar conciencia y como aportaba también el compañero Aníbal, también es una herramienta esto de la corporalidad y estar consciente de eso, como lo estabas enfatizando vos. Y bueno, más que nada era agradecer estas herramientas que nos brinda coach o coaching y a través de estos webinars que son muy productivos. La verdad que si me tengo que destacar un aprendizaje es esto de tomar conciencia de que tenemos herramientas para cada situación, para gestionar emoción, para de repente identificar cómo estoy, si me estoy poniendo tenso, me estoy enojando, y de pronto me está provocando algo que tengo yo siempre un tiempo para elegir de qué manera reaccionar, ¿verdad? Excelente, Dani, muchas gracias. Otra preguntita, Noelia Gutiérrez, estoy leyendo, dice, ¿qué hacer cuando la emoción de ira, por ejemplo, está inserta en una sociedad como una forma de vida? Bueno,
A ver, Noelia, el coaching siempre nos, digamos, nos invita a ver dónde nosotros tenemos injerencia, qué está a nuestro alcance, qué podemos hacer nosotros. Y por ahí nosotros intentar cambiar una sociedad, tal vez es un campo donde no tenemos injerencia, donde es muy amplio, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos un campo que somos nosotros. ¿Cómo queremos nosotros o qué podemos hacer nosotros para poner un granito de arena, para poner desde nuestro lugar un aporte en esa sociedad que, como vos decís, puede estar la ira inserta en esa sociedad, ¿no es cierto? Insisto, pretender cambiar una sociedad tal vez es muy ambicioso y en una de esas podemos fallar o fracasar en el intento, pero siempre si vemos desde nuestro lugar qué aporte puedo hacer yo en esta sociedad, ¿no es cierto? Como persona, como un integrante más, para aplacar un poco esa ira que está inserta o cualquier emoción de este tipo. Siempre la pregunta es, ¿qué está a mi alcance? ¿Qué puedo hacer yo desde el coaching? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna cosita más? Con muchísimo gusto. ¿Ven cómo cada pregunta, miren, cada pregunta es una puerta al aprendizaje para todos? Entonces, yo los animo a que con mucho gusto generen una pregunta que si está dentro de mi posibilidad o de nuestra posibilidad, porque acá estoy acompañado por Héctor Dorazzi, por Silvia Campos, por coaches importantes que también me pueden sacar del paso si por ahí yo me quedo sin respuesta. Dice Daniel, podemos cambiar un porcentaje de la sociedad si el cambio empieza por mí, exactamente, ¿no es cierto? Pero es eso, ¿verdad? Preguntarme qué está a mi alcance, cómo yo puedo colaborar, cuál es mi aporte, qué oferta puedo ser yo para el otro, en este caso para la sociedad, ¿verdad? Eso es lo que nos preguntamos desde el coaching. Buenísimo. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué otra cosita? Una herramienta sobre los pensamientos negativos. ¿Es válido decirnos si ese pensamiento es del pasado o no? A ver, no termino de comprender mucho la pregunta, pero sí, a veces podemos estar, como yo les decía, heredando una forma de pensar, ¿no es cierto? Heredamos hábitos, formas de pensar, de razonar, de interpretar la vida, heredamos, ¿verdad? Y en esa herencia, ¿no es cierto? Pues, bueno, me crié en mi casa donde siempre se dijo tal cosa, en ese decir tal cosa es una forma de pensar, es una forma de interpretar, ¿no es cierto? Las distintas situaciones. Entonces, de repente puedo tomar conciencia de que estoy arrastrando una forma de pensar que le pertenece más a mi familia, a la sociedad a la que pertenezco, a un entorno, lo que sea, que a mí. Entonces, tranquilamente, cuando me doy cuenta de eso, puedo revertir ese pensamiento, puedo revertir esa forma de pensar, de razonar, de interpretar. Eso es liderar nuestra vida. Tomar yo las riendas de esas cosas. Por ejemplo, un ambiente laboral tóxico, insisto, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo puedo yo, desde mi lugar, hacer algún aporte, intervenir de alguna manera para tratar de hacerlo lo menos tóxico posible, ¿no es cierto? Pretender yo cambiar todo un entorno, una sociedad o cosas por el estilo, es como muy ambicioso y tal vez no tenemos los medios, los recursos necesarios para hacer eso, pero siempre puedo desde mi lugar hacer algo. ¿Cómo hacer para tener constancia y terminar lo que se empezó? Hablando de manejar nuestras vidas. Es una pregunta muy personal, pero me pasa en todo. Bueno, a ver, esto de poder terminar lo que se empezó, muchas veces pasa por una falta de motivación, ¿no es cierto? Como no tengo esa motivación, lo dejo a media y no lo termino, ¿verdad? A esto que empecé. Tiene dos componentes. Primero, motivación. ¿Qué es la motivación? Si nosotros tenemos que definir así, tomando un poquito la raíz de la palabra motivación, es el motivo que me lleva a la acción. Cuando yo dejo de hacer ciertas cosas y dejo a medio, es porque no encuentro ese motivo que me lleve a la acción para terminar eso. Entonces, de repente, preguntarme
¿qué motivos harían que yo genere alguna acción, algo que me motive, ¿no es cierto?, para terminar esto? Si yo termino esto, ¿qué lograría? ¿Cuáles serían los beneficios? Y tal vez allí encuentro motivos que diga, no, la verdad que tengo que seguir, y poner de esa voluntad, porque encontré motivos que me van a llevar a la acción y que no me van a dejar terminar, no terminar y dejar a media alguna cuestión, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ver incluso con nuestra propia voluntad, ¿verdad? De poder encontrar esa motivación, y que es una responsabilidad. Pierdo el entusiasmo, exacto, ese entusiasmo es esa motivación de la que estoy hablando, ¿no es cierto? Entonces, empezar a revisar, a ver, si yo termino esto, ¿qué beneficios me generaría haber terminado esto? Así sea ese beneficio, el solo hecho de haber vencido yo este hábito, porque esa era la otra que les iba a decir, se generan hábitos. Empezamos una cosa y no la terminamos, empezamos otra cosa y no la terminamos, y se generan hábitos. Entonces, ya haber vencido ese hábito puede ser un gran beneficio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué beneficio encontraría yo con terminar esto, con no dejarlo a media? Y ese beneficio va a ser justamente el motivo que me va a llevar a la acción, va a ser la motivación que voy a encontrar en eso. Mario, y otra Sí. cosa sería empezar a preguntarse, como esto que dice la PNL, de que toda actitud tiene una intención positiva. Entonces, ¿qué intención positiva está teniendo en su vida el no terminar? ¿No? Para poder Esa desde intención ahí positiva, avanzar. exacto. ¿Qué beneficio le está trayendo? Así como qué beneficio le traería terminar, qué beneficio le está trayendo, que es inconsciente, el no terminar. Para poder arrancar desde ahí en adelante. El tema está que en esa intención positiva muchas veces puede estar encerrada una excusa, una justificación. Entonces, darme cuenta, tomar conciencia de eso, hace de que yo revea esto y pueda continuar y pueda seguir adelante, porque son otros beneficios más importantes los que están al final del camino, ¿no es cierto? Excelente, muchas gracias Silvia, excelente. Fíjense lo lindo que se pone esto cuando se generan preguntas. ¿Realmente hay un beneficio cuando sabemos que algo está inconcluso? No, justamente digo, ver si lo termino, cuál sería el beneficio de terminar esto, no dejarlo inconcluso. A eso voy. Y según la situación, muchas veces, puede haber un beneficio en dejar algo inconcluso, porque no era lo que yo esperaba, porque yo tenía una idea y resulta que me encontré con otra y ya estoy perdiendo tiempo y energía en algo que no me está gustando. Ojo, es para analizar todo, no podemos generalizar a tal punto, depende mucho de cada situación, ¿no? Muchas veces tiene que ver con esa conversación interna, ¿sí? Seguramente que estoy pensando acerca de mis virtudes o qué cosas negativas me dijeron para que uno piense en no poder alcanzar algo. Excelente, excelente. Eso está vinculado a lo que decía, creo que Alfonso, de cuestiones que tienen que ver con el pasado, ¿no es cierto? Algo que me dijeron y que me realmente me dejó una marca a mí y que eso está incidiendo. Ahora, hay técnicas para trabajar en todas esas cuestiones. Excelente. Javier, creo que quería decir algo. ¿Cómo? Ser? Javier. A ver, Javi. ¿Me escuchás, Mario? Hay un poquito bajito, más fuerte, un poquito más de volumen. Ahora. Ahí. Buenas tardes a todos. Yo solo agregar a lo que dijiste con respecto a lo que preguntó sobre las ideas limitantes que se encuentran en el inconsciente, ya sean situaciones vividas en la niñez, con el tiempo hacer una limpieza emocional. O sea, a lo mejor esas situaciones que vivió en la niñez le sirvió para sobrevivir, para estar. O sea, dar un espacio a eso, aceptar eso tal cual fue, agradecer a lo que hizo y seguir viendo desde el adulto consciente ahora que eso ya no quiere más, pero que acepta porque eso le sirvió para sobrevivir. Exacto, en un momento le fue funcional, hoy ya no le está haciendo. Hoy ya no le está haciendo. Esa creería que es la forma, la herramienta que ella puede utilizar
no me sale el nombre porque justo empezó el chat, entonces me fue el nombre para la Andrea es Andrea Ríos. Andrea Ríos, exactamente. Que les sirva como para dar un lugar a eso, aceptar todo tal cual fue, sentirlo en el cuerpo, agradecer, y que les sirvió para subsistir y para sobrevivir. Nada más, eso quería acotar a lo que dijiste, Mario. Excelente, Javi, excelente, muchas gracias. Una alegría verte. Igualmente. Javier Ballina también, del staff de la Fundación Coaching, fundamentalmente con todo lo que tiene que... Él es coach ontológico profesional, tiene un diplomado en coaching neuroemocional, pero además se especializa en todo lo que es constelaciones familiares. Gracias por tu aporte, Javier, muy interesante. Bueno, muy bien, a ver. Andrea también le agradece a Javier. Excelente. Se ve que le vino bien, bárbaro. Hay otra, dice pensar que es un proceso y como tal lleva su tiempo y permitirse equivocarse y tomarse ese tiempo. Totalmente. Bueno, gente, la verdad que un gusto inmenso. La idea era compartir una horita de su tiempo tratando de dejarles, como yo les decía, alguna herramienta, algunas cosas que los pueda ayudar, que ustedes puedan aplicarlo en su vida, y que la idea es ya, a partir de ahora, ¿no es cierto? Porque estas cosas no tenemos que esperar a mañana, ni que pase tal cosa, ni que se den, no, es estar atento a ponerlo ya en práctica en nuestra vida. Así que a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy viendo a Cecilia Capra, que también cada vez que está con nosotros para mí es un orgullo. Gracias, Ceci, por estar. Y que también va a tener su espacio, lógicamente, en estos webinars. No me acuerdo la fecha, no lo tengo presente, pero va a estar Ceci también, dejándonos de sus conocimientos, su sabiduría en todas estas cuestiones. Bueno, de mi parte, agradecerles profundamente el acompañamiento, invitarlos nuevamente al próximo martes, donde va a estar Silvia Campos ofreciendo su webinar con este tema, y ahora que herramientas que nos ayuden a salir de la crisis. Muchísimas gracias a todos, realmente ustedes hacen que este espacio sea verdaderamente enriquecedor. Cada vez que terminamos nos vamos con el corazón alegre, disfrutando de todo lo que nos hacen vivir. Hasta el próximo martes, si Dios quiere, estamos en contacto. Muchas gracias, y si por ahí alguien se perdió, algún conocido de ustedes que se perdió, que llegó tarde, a partir de mañana ya va a estar en el canal de YouTube de la Fundación el webinar de hoy. Un gran abrazo a cada uno, gracias por acompañarnos. Chao, que pasen bien.